¿Entienden de lo que estoy hablando? Yo entiendo. Del mismo modo que se usaba la sangre y se ponía en el dintel de las puertas en aquel momento, la sangre de Cristo está cubriendo nuestra vida. Para que el Señor en el día del juicio no nos destruya y seamos justificados por la sangre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que la sangre de Cristo nos protege. Protege al creyente de la ira del Señor. Cada año se debía celebrar la Pascua como recordatorio de la liberación de Egipto y su preservación. Esta preservación es dada solo por la gracia del Señor, eso lo tienen claro, ¿verdad que sí? Muy bien. Y bueno, vamos entonces a leer Primera de Corintios 7. Vamos a ver. Primera de Corintios 5, 7, perdonen. Primera de Corintios 5, 7. Y con eso terminamos el resumen. Capítulo 5, mi amor. Versículo 7. Versículo 7, el que lo tenga primero. Dice. Ya lo tiene mamá, Clarimar, dale el Pero micrófono. antes que ya lo vea, yo voy a leer cómo se titula. 5. Voy a leer cómo se titula. Amén. Clarimar, vamos. Inmoralidad en la iglesia de Corintio. No. Tú estás en el capítulo 5, Primera de Corintios. ¿Qué tú tienes, Amarili? Vamos a ver. Dice, limpiaos pues, eso es. Limpiaos pues de la vieja levadura. Exacto. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Muy bien. Pero yo estaba leyendo el título. Está bien, no hay problema. ¿Ok? Así que el punto que quiero que tengan claro es que la Pascua nuestra es ¿quién? Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Ya nosotros no tenemos que hacer sacrificios ni... No. Y unidades. ¿Ok? Así que vamos entonces a Éxodo 12, donde estábamos. ¿Bien? Con eso terminamos el resumen. Quiere decir que si nuestra Pascua es Cristo, siéntate allí, Dieguito. Si nuestra Pascua es Cristo, pues nosotros celebramos la Pascua ¿cuándo? ¿Recuerdan eso? El día de... Vamos a ver. ¿Cuándo los cristianos celebran la Pascua? La resurrección. Semana Santa. Santa Cena. Hasta no. La Santa Cena está bien íntimamente ligada. Exacto, pero él hace. Porque en la Santa Cena, ¿quién celebró la Pascua? ¿Yo? Cristo Jesús. Cristo. ¿Verdad que sí? Así que hay una relación íntima. Porque se parece. No es que se parezcan, es que Cristo la celebró. Que las dos se celebraron con Cristo. ¿Ok? Cristo la celebró. Y claro, la primera Pascua, que es la de Moisés, se recuerda a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Porque está simbolizada ahí. Bueno, pues terminamos el asunto de la Pascua. Vamos a Éxodo 12. Ya estamos. Estamos en Éxodo 12 y vamos a leer el versículo 29 al 42, del 29 al 36. Antes que lo lea, voy a leer cómo se titula. Muerte de los primogénitos. Muerte de los primogénitos. Ahora sí llegamos. Ok. Yo lo voy a leer, dice. ¿Lo tienes, Amarillo? ¿Y Dieguito lo tiene? Sí. Dice así la palabra. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿Qué pasó? Ya pues, ya los que no pusieron la sangre en el tindel, pues. Y pasó lo que el Señor había dicho. Los que no pusieron la sangre en el dintel, No que siguió- fueron los egipcios, No siguió de largo. ¿verdad? Y murieron. Dice aquí que murió ¿quién? ¿Quién fue el primero que murió? El hijo del primogénito de Faraón. Esta es la plaga número ¿qué? 10. Esta es la 10ª plaga, ¿verdad? Y la última. ¿Ok? Y el primero que murió de los primogénitos, ¿cuál fue, Diego? El
primogénito de Faraón. El primogénito de Faraón. Y dice también que murió ¿quién? ¿Hasta cuál? ¿Hasta dónde llegó esa muerte? Hasta los animales. Hasta los animales también, ¿verdad que sí? Y el primogénito hasta de los presos murió. Así que el juicio del Señor estaba ahí. Si había un primogénito preso, también. ¿Ok? Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón. Entonces Faraón se levantó. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En la casa de alguien, por lo menos un muerto había. Un primogénito había y ese murió. Y habían sido advertidos. Claro, ellos no hicieron lo que... El Señor nos advierte, el Señor nos dice, mira. Y en todas estas plagas el Señor primero le advertía. O sea, el Señor no me daba, el Señor primero lo advertía, pero desobediencia pues. Y del mismo modo que hacía con Faraón el Señor, hace con nosotros hoy. También, y también muchas veces nos advierte antes de que sucedan las cosas, Claro, pero sí. el hombre puede tomar la decisión y a veces no es la decisión correcta. A veces no es la decisión correcta. Pues ni está la voluntad de Dios, pues y nos pasan diferentes cosas. ¿Ven? Versículo 31, léelo, Clarimar. Entonces llamó a Moisés y a Aarón, aún de noche, y dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a adorar al Señor como habéis dicho. Ahora, por fin, Faraón toma la decisión de decirle a Moisés que qué. Llamarlo. ¿Y el decirle qué? Diego, ¿qué le dijo? Pero que salieran a adorar a Jehová. O sea, que le dio la instrucción de que salieran. Pero también ellos iban a adorar a los egipcios, porque yo como que encuentro una palabra que... Dime, ¿qué encuentras raro ahí? Dime. De noche dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Vosotros, Moisés, Aarón y los hijos de Israel. Yo creía que con vosotros significaba los egipcios. ¿Sí? No, pero ¿sabes una cosa? No estás lejos de la verdad. Más adelante te vas a dar cuenta que esa observación que tú haces no está tan equivocada. Versículo 32, ¿verdad? Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Está como diciéndole Faraón a ellos: acaben de irse. Y se llevan las vacas y se llevan ¿qué? Todo. Por eso decía el éxodo. El éxodo, cuando ellos salían, cuando se iban. Como que... Éxodo, ¿qué significa salida? Para eso el éxodo, la salida. Salgan, exacto. El faraón le está diciendo eso como que se vayan ya para que no lo sigan molestando. Y porque ya, le mató a uno de sus hijos. Y la gente ya va a tener miedo de que el próximo que muera sea uno de ellos mismos. O sea, si mató a mi hijo, ese Dios de los israelitas me puede matar a mí. Cuando nosotros nos metemos con un hijo, con una hija del Señor, nos estamos metiendo con Dios. Y tarde o temprano el Señor va a mover su mano y nos va a hacer justicia. En el caso específico de los hermanos de la gente de Israel, tomó tiempo. 10 plagas tomó. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Verdad? La culpa fue de Faraón. Un mes, ¿verdad? Fueron varios tiempos, sí, varios meses. ¿Ok? Y estuvo en ese proceso. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Los mismos egipcios alentaban a los israelitas y les decían: avancen, váyanse, ya dijo que se fueran, váyanse,
que después. ¿Verdad? Antes que este hombre se arrepienta. Y antes que vayamos a morir nosotros también, porque fíjate cómo termina el versículo, ¿viste? Mira cómo termina el versículo. Todos somos muertos. Porque decían, todos somos muertos, lo que falta es que también vayamos a morir nosotros. Versículo 34, léelo, Amarili. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Ajá. Sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Ok. ¿Qué significa ese versículo, Mario? Vamos a ver si tú sabes. Llevó el pueblo. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. O sea, se tiene que leudar la masa, ¿para qué? Para poder hacer el pan, ¿verdad? Y crezca el pan. Tienen que dejarla reposar. Okay. Pero como tenían que salir con prisa, Pues la envolvieron y se la llevaron sin leudar. Sí, para que ahí ¿Okay? se conservara. Ya no hay ahí, ¿verdad? La fermentación que suele haber en el pan, que lo hace ver grande. ¿Ok? Eso tiene un propósito, después lo vamos a ver más adelante. Versículo 34, Diego. Perdón, 35, Dieguito. 35. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo alhajas de plata, de oro y vestidos. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo anterior, Yo como que ¿verdad que sí? Lo que él le había dicho el Señor a Moisés, que le dijera que ya fueran recogiendo cosas para que no se fueran ahí. ¿Verdad? Y que le pidieran hasta los egipcios mismos. Y fíjense ustedes que se confirma en este versículo. ¿Qué hicieron entonces los israelitas? Hicieron como Dios le dijo. ¿Y qué hicieron? Pidiendo de los egipcios armas de plata y de oro y vestidos. ¿Verdad? Objetos de oro y ropa. Le pidieron, Y plata. ¿verdad? Le pidieron algunas cosas para la salida, para que no salieran desnudos, como quien dice. Porque iban a salir con prisa esa mañana. Versículo 36 dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, que eso también lo habíamos visto. El Señor había puesto al pueblo de Israel en gracia con los egipcios. Los egipcios no estaban tan molestos con los israelitas como con el mismo faraón. Era por culpa de Faraón. ¿Ok? Y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Con tal de que se vayan, le dieron todo lo que pedían. ¿Ok? Versículo 37, y eso es otra sección. ¿Tú la tienes, tiene un título en tu Biblia, Clarimar? Los israelitas salen de Egipto. Los israelitas salen de Egipto, y en la tuya, Diego, Lo mismo que tiene Clary. los israelitas salen de Egipto. Vamos al versículo 37, pero antes de eso yo quiero leerles el comentario bíblico de Matthew Henry de esos versículos que nosotros acabamos de leer, y presten atención, por favor. ¿Ok? De esos versículos que acabamos de leer nosotros, miren lo que Matthew Henry dice. Las tinieblas mantuvieron a los egipcios en ansiedad. ¿Se acuerdan que antes de esta plaga, la plaga que hubo fue cuál? Las tinieblas. Las tinieblas. Pues dice, las tinieblas mantuvieron a los egipcios en ansiedad y horror durante 3 días con sus noches. Ahora, su reposo lo interrumpe la terrible noticia de una más terrible, de una peor. ¿Cuál es esa peor? La plaga atacó A los primogénitos. a sus primogénitos. El gozo y la esperanza de la familia, porque el primogénito siempre era, ¿verdad?, la esperanza de las familias aún en la cultura egipcia. ¿Ok? Ellos habían dado muerte a los hijos de los hebreos, o sea, los egipcios. Recuerdan que Faraón, en otros capítulos atrás, cuando le dio con el pueblo de Israel, ¿cuál fue una de las medidas que tomó? ¿No recuerdan eso? ¿Qué le dijo a las parteras?
Que echaran. Que mataran a los niños. Mataron. Y después las parteras no le hicieron caso. ¿Y qué dijo? Que quisieran que con los niños que Que nacían. lo echaran al lago, a un río. Que lo echaran al río. ¿A qué río? Nilo. Al río Nilo. Cuando nacieron los echaron, depositaron. Y muchos niños hebreos murieron porque llegaron a echarlos al río bebitos. Pues qué ironía, ¿verdad? Que ahora Ahora le tocaba a ellos. Su bebito, porque Ahora su primogénito, su ¿verdad? bebé. No importa la edad, podían ser de diferentes edades. Era el primogénito. Era el primogénito. Ellos le habían dado muerte a los hijos de los hebreos, ahora Dios le dio muerte a los suyos. Y ahí ya pasaron Y esa muerte abarcó desde el trono de Faraón hasta el animal. hasta el calabozo, hasta los perros y los gatos. Príncipe y campesino quedan al mismo nivel ante los juicios de Dios. Y eso es bien importante. El Señor no anda mirando si tú eres príncipe o si tú eres un campesino. Si tú estás mal frente a Dios, Eso ahí ya nos está mostrando que Dios nos mira por igual y que somos para Él iguales. que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Nada más importante ni preferido. Fíjate cómo hace alusión aquí Matthew Henry sobre el ángel. No le dice el ángel de la muerte, le dice el ángel destructor como mensajero del dolor entró a cada vivienda que no tenía la señal de sangre. Realizó su diligencia espantosa. Hizo su asignación terrible. Porque debe ser doloroso para un ángel tener que matar personas, ¿verdad? Más Ok. niños. Algunos niños, pero recuerda, los primogénitos no todos eran niños, claro. Algunos ya eran Allá eran adultos. Después que fuera el primer hijo, moría. Después no había. ¿Ok? Así que, imagínense entonces el clamor que corrió por la tierra de Egipto, el largo llanto y grito de la gente al ver que sus hijos morían. Y oigan esto, como dice Matthew Henry, así será en la hora espantosa en que el Hijo del Hombre visite a los pecadores en el juicio final. Eso es cuando venga Nuestro Señor Jesucristo al juicio. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino por primera vez, vino como qué. ¿Ustedes sabían eso? Sí, yo lo sé. Dilo, Diego. Salvador. Ahora viene. Vino como Salvador, pero cuando Cristo regrese ahora, regresa como qué. No te juegues, te va a pasar. Dígalo. Como juez. ¿Ok? La primera vez que Cristo vino hace 2000 años atrás a la tierra, vino como un Salvador. Se entregó como un cordero, ¿verdad que sí? Pues ahora regresa como juez, como un león. Y esa es la parte dolorosa de esto, porque llevamos desde la muerte de nuestro Salvador Jesucristo 2000 años predicándole al mundo que vuelve, pero que su regreso tiene consecuencias para la humanidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues igual que Faraón, nos hacemos de la vista larga y pensamos que el Señor no va a regresar y que si regresa va a ser bien buena gente. Pues nuestro Señor Jesucristo es buena gente, es bien buena gente, pero no es tonto. Nuestro Señor es justo, es misericordioso, pero por eso mismo va a pasar juicio, porque todas las muertes que están habiendo en este planeta y todas las desgracias que vemos día a día, ¿ustedes creen que el Señor no las está notando? Claro. Todos esos hombres que violan niños, Te matan niños. toda esa gente, esta mañana yo escuché una noticia de un muchacho joven que mató en un puesto de gasolina allí a la que era novia y después se pegó un tiro allí mismo. Sí, es por él. ¿Qué es eso? Porque tú tienes que matar a tu compañero o compañera porque te dio la gana. ¿Cuántos niños mueren de hambre ahora mismo en tantos países? El Señor no está apuntando a eso. Cada vez que nosotros somos malos con nuestro prójimo y odiamos a nuestro prójimo y tratamos mal a nuestro prójimo, el Señor se va a quedar cruzado de brazos y nos va a reír la gracia. No. Cristo vuelve.
Pero el que no esté listo, el que no esté preparado, le va a pasar como a las vírgenes que no tenían aceite. Sí, se quedaron. Dice la Escritura que va a encontrar la gente dándose en casamiento, que lo que quiere decir es que va a encontrar la gente en fiesta. Haciendo. La gente va a estar en fiesta, como hay mucha gente. Oye, de verdad como ladrón en la noche. Pero vendrá como ladrón en la noche. Tú no esperas al ladrón. Tú no sabes cuándo viene el ladrón. Ni el día ni la hora. Ni el día ni la hora. El pillo te coge de sorpresa. Pues así viene Cristo. Cuando menos te lo esperes, viene. Por eso hay que estar preparados. Y por eso hay que estar preparado, no preparándose. Cuando Cristo venga, tú no te puedes estar preparando. Tú tienes que estar preparado. Esta es la parte del evangelio que a la gente no le gusta escuchar. Ya cuando uno empieza a predicar este ángulo de la palabra, la gente empieza a sentirse incómoda. Y empiezan a decir, ya empezó. A meter caña. Bueno, pero el evangelio tiene dos partes. Tiene una parte dulce, pero tiene una parte amarga, dura. Y especialmente dura y amarga para aquellos que son rebeldes. Porque para el que está en la justicia del Señor y hace la voluntad del Señor, no hay problema. No le sabe mal. No le sabe mal. A mí no me sabe mal. Y aunque nos sepa mal por nuestra naturaleza y nuestra inclinación, nos sometemos. Porque si yo te doy una orden, aunque a nosotros no nos sepa mal, no lo vamos a cambiar. si yo le doy una orden a Diego y te digo, Dieguito, haz esto porque te conviene, porque yo sé que le va a hacer bien. Por ejemplo, Dieguito, tienes que estudiar para un examen mañana. Es verdad. Y tienes examen mañana, ¿verdad, Diego? Sí. Ah, pues tienes que estudiar. Porque si tú no estudias para ese examen mañana, ¿qué es lo que te va a pasar, Diego? Va a sacar una F. Y si saca muchas F, ¿qué le pasa a un estudiante que saca muchas F? Se cuelga. Pasa de grado. Así que por eso es que tu mamá cada rato te dice, tienes que estudiar. Y yo te digo, tienes que estudiar. Ahora, si Diego viene y dice, yo no voy a estudiar. Y si Diego no estudia y empieza a sacar F y se cuelga, ¿qué le va a pasar a Diego? Lo van a colgar y yo lo voy a colgar también. Amén. Te van a colgar allá en la escuela y yo te cuelgo también si tú sacas tu F. ¿Ok? Digo, esto ¿verdad? Es una metáfora, es una metáfora. Mira la cara que pone Diego. Diego, yo te considero, yo te digo que mejor estudie. Es una metáfora, Dieguito, no te sientas mal. ¿Verdad? No te voy a colgar nada. Pero No, sí, yo soy la que lo voy a colgar. la Maggie es la que lo va a colgar. Que tanto uno- ¿Verdad? Pero la realidad es esa, o sea, el Señor nos advierte y nos dice, miren, ustedes tienen que estudiar. ¿Qué es lo que significa estudiar? Que Estudia la palabra. tienen que, De Dios. tienen que buscar de Dios. Porque si usted no busca de Dios y lo único que busca es la fiesta, el party, el entretenimiento, y viene Cristo de momento y te coge en el party, Te vas a quedar. te vas a quedar en el party. Pero no en el party que tú te crees que tienes ahí. ¿Qué te crees que El tienes? party en el infierno. Y de nuevo, yo sé que esta es la parte amarga. A nadie le gusta que le hablen del infierno, ni a nadie le gusta que le hablen de consecuencias malas, Porque sí le puede pasar eso, ¿no? ¿verdad? Nadie quiere saber eso. Pero está en la Biblia. Entonces yo no puedo predicar un evangelio De cortar y cortar la Biblia. Cortar la isla por mitad. No puedo cortar la Biblia por Sí, mitad. estamos por el 12 y brincamos el 20. No podemos hacer eso. Claro que no. El orgullo de Faraón, como el orgullo nuestro, Dios lo va a abatir, Dios lo va a poner en su sitio. Sea como sea, Dios no Porque va a el poner. faraón es el único hombre que está así. Pues claro que no. Todos los hombres somos así de una manera o de otra. De una